Buenas tardes y buenos momentos, donde te encuentres y en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Mm, Vamos a continuar con el tema de la intención y hoy, a ver el tiempo que nos da, a ver si se consigue transmitir el concepto, sobre todo de, bueno, actividad interior, eh, la palabra actividad y la palabra actitud, que va a ir conformando pues nuestro mundo interior, que es de lo que se trata. Y a ver si con ejemplos y con algunas cosas pues nos damos cuenta que esto es muy práctico y cómo podemos hacerlo para que no se quede todo esto en cosas etéreas, muy bonitas, sino que lo aterricemos y para poder desenvolvernos ahora de otra manera. Entonces vamos a ir para allá, voy a compartir. Aquí, un momentito, esto lo saco de aquí. Compartimos pantalla. Aquí. Bueno, vámonos, seguimos con el tema de una sola intención y aquí estamos. La actividad se titula, nuestro encuentro de hoy, actividad y actitud interior del alma. Adelanto un punto aquí con respecto a esto y decir que Luisa, antes en Santidad Humana, se imitaban a los santos, eran como caminos de imitación que nos ayudaban un poco a seguir al Señor. Pero ahora, con Luisa, a Luisa eso no lo podemos imitar porque nosotros no nos podemos meter en la cama a 60 años, ni Dios lo quiere. Sería una cosa irresponsable. La imitación de Luisa consiste en el interior, de su interior, y su interior está plasmado en estos volúmenes. Y esa es la imitación, entre comillas, son las pautas que dejó escrito Jesús a través de ella, realmente fue su vida, y entonces viviendo así, pues nos pareceremos a Luisa. Por eso es la actividad y actitud interior del alma. Y aquí tenemos una flechita, porque seguimos con el tema de la única intención, que tener esto claro nos simplifica mucho la vida. Entonces vamos a hacerlo, a ir leyendo, ya a ver hasta dónde llegamos. Bueno, entonces una vez entendido, que hemos entendido, ¿no? Con ya los que llevamos un tiempo, bien entendido lo que es la divina voluntad, la cajita o el motor de Dios con el que hace todo, y ese recipiente donde Dios tiene todo lo que ha hecho, que sería su vida, su acto único, su acto cumplido, su divino querer. Y lo que ha hecho Jesús, una vez que lo hemos entendido esto, pues bastante más o menos, y sobre todo Jesús, su vida en qué consistió, a qué vino, qué quiso, su fin para todo lo que hizo, sus sufrimientos, sus alegrías, sus palabras, sus modos, su tal. Bueno, todo eso que lo hemos entendido, ya estamos viendo que todo eso se nos está ofreciendo a nosotros como cosa propia, ¿sí? Bueno, esto que se nos está ofreciendo, la parte más difícil quizás de entender es este punto, cómo relacionar esto del acto único, esto que ponía aquí, el divino querer, que su vida, es lo que, lo que contiene la caja, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar eso con esto de la sola intención? Por eso recalcamos y por un momento vamos a ver otra vez, nada, rápido, el concepto de un solo acto, porque está relacionado con esta idea, ya que Dios solo tiene un fin cuando generó al verbo. Y ese fin en Dios es tener muchos otros Jesús, que somos tú y yo, y a eso llegaremos, esperemos, porque la divina voluntad nos coge de la mano y si no nos soltamos, llegaremos a ser pequeños Jesuses. Bueno, pues esa es la intención cuando Dios genera, a ver, aquí, es un punto importante, dejo aquí, un momentito, aquí. Cuando Dios genera, el cafelito, a ver. Cuando Dios genera a su Hijo, cuando Dios tiene un solo acto, gracias a la divina voluntad, el Padre genera al Hijo y ahí está todo puesto. Entonces, eso es el único acto que Dios ha hecho ha sido la generación del Hijo. Bueno, pues esto es lo que Él quiere, lo que desde siempre ha estado haciendo. Esto es lo que Él quiere, generar.
Pero es que la generación del Hijo comporta pues todo lo que sabemos, que es la creación, la redención, la santificación, ¿no? Bueno, aunque yo diría redención y santificación y el fiat voluntas tua, porque la santificación, que son las gracias y todo eso, pertenecerían casi, no me voy a meter ahí, al tema de la redención. Y luego esta época, el fiat voluntas tua. Bueno, entonces, un solo acto, el que Dios ha hecho, y ahora, en esta procedencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es lo que quiere Dios, porque aquí está todo, todo. Dios, y cuando decimos un solo acto, es que desde el momento que Dios lo quiso, se hizo. Nosotros queremos una cosa, pero nos lleva a hacerlo. No tenemos la potencia o la capacidad de decir, lo quiero y está hecho. No, nosotros somos acto en potencia, Dios no. Y entonces, desde el momento en que lo quiso, todo está hecho. Esto es un misterio muy grande, pero así es. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Entonces, dice aquí, en la lectura decía, vamos a ir compartiendo, bueno, te voy a hacer un dibujito. Aquí tenemos a Dios, que va a ir con la lectura, que vamos a leer. Dios lo que quiere es muchos Jesús. Como la lectura va a decir que como en Dios, así en la criatura, ahora la criatura lo que va a querer, como esto es el intercambio, es mucha vida divina, mucha vida divina, mucha vida divina. Esto es lo único que queremos y para lo que existimos, ¿no? Dios, muchos Él, pequeños Él, y nosotros mucho Él en forma de vida divina. Bueno, voy a compartir aquí. A ver, Marcela, compartimos la pantalla. Seguimos aquí. Aquí, bueno. Entonces, dice, quiere tener, Dios solo tiene un fin cuando generó al verbo. Ese fin es como el acto. Cuando Dios genera el verbo, está todo hecho, aparece todo, todo de golpe, en la eternidad, no en el tiempo, en la eternidad. Y lo que Él quiere y pretende es tener muchos Jesús donde multiplicarse. Por lo tanto, si Dios quiere eso, así va a ocurrir en la criatura. Y esto en el libro 23 está hablando de esta doctrina, de cómo podía conocerse esto, cómo podía conocerse, cómo podía hablarse de mi querer divino como obra en sí mismo. Esto, mi vida como obra en sí misma, esto no estaba revelado, cómo Dios obra en sí mismo. Se habían hecho especulaciones de los teólogos y todo eso, pero ahora se lo deja bien claro a Luisa, cómo obra Dios en sí mismo, que son todas estas relaciones, lo que ha ocurrido, en fin, el fin para el que Dios todo lo ha hecho. Dice, pero decir, hablar de mi querer divino, de mi vida, de mi acto, como obra en sí mismo, en su casa, la potencia de su inmensidad, que en un instante hace todo. Ahora nosotros ya entendemos que Dios en un instante abarca todos los pensamientos, en un instante abarca todas las miradas, en un instante puede rehacerlo todo, en fin, lo rehace todo. En un instante hace todo, dice, envuelve todo, y como en sí mismo, así en la criatura. Esta es ciencia que hasta ahora la criatura ignoraba. No podía ser escrita sino después de las manifestaciones de mi fiat divino, y a quien llamaba a vivir en nuestra casa como hija nuestra, cercana dentro de mi querer, no lejana, que pudiéndonos entretener con ella, la poníamos al tanto de nuestros secretos más íntimos. O sea, ya está todo explicado, cómo funciona Dios, qué es lo que quiere, son los secretos más íntimos que hasta ahora no se habían revelado a nadie. Dice, y si hubiéramos querido manifestar lo que respecta a nuestra voluntad con relación a la criatura y ella no viviese en ello, para eso necesita el don, no nos habría entendido, habría sido para ella un dialecto extraño e ininteligible. Que le habla a una persona de la divina voluntad y te dicen, ¿cómo? Hay que ir contacto, hay que ir viendo, en fin, porque no le puedes explicar muchas cosas porque dice, están así, esto es un lenguaje que no, le suena extraño, ¿no? Bueno, entonces, esto es para dejar clarito que esto es una cosa muy sublime y sobre todo que lo mismo, esto de tener una sola intención es porque Dios solo tiene un solo fin. Entonces, como en Dios
así en la criatura. Lo mismo que hace en sí mismo, eso tiene que ocurrir en nosotros. Dios es un solo acto y quiere volver a la semejante a Él en el obrar. Que esta, la criatura, también sea un solo acto, como el sol, el corazón o el respirar, que solo hacen una cosa. Y aunque parezca que hace mucho, aunque parezca que nosotros estamos haciendo muchas cosas, incluso en divina voluntad, en el mundo interior, realmente solo estamos haciendo una cosa. Y esto está relacionado con la idea de convertirse en un ser simple, unificado, reducido a un solo punto. Por ejemplo, en el libro 31.6.5, hija mía, mi voluntad tiene la virtud de hacer la concentración de todo el ser humano en un solo acto. Es decir, nos reduce tanto, nos quita todas las otras prioridades, nos dice, todo lo demás no me sirve, solo me sirve que tú estés interiormente fijada en la única intención de la que ya hemos hablado, que es darle vida a la divina voluntad, fundida conmigo y por supuesto sin pecado. Entonces nos reduce tanto, dice, la concentración de todo el ser en un solo acto. Miramos, respiramos, caminamos, pero realmente es una sola cosa que estamos haciendo. Y está saliendo de nosotros infinidad de efectos. Estamos caminando, estamos pensando, estamos decidiendo, estamos tal, pero con todas nuestras potencias del alma y del cuerpo, pero estamos haciendo una sola cosa. Repito esto porque de esto hay que tomar conciencia. De modo que la criatura siente que no es solo la obra, sino todo su ser investido por una fuerza obrante, que siente el imperio de mi voluntad obrante, y entre todos hacen una sola cosa. Bueno, estas son palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores ya para los más avanzados, esto lo van a entender un poquito mejor. No se preocupen los que no entiendan. Ahí están como semillas que cuando cojan el libro de cielo les va a sonar un poquito mejor y les va a ayudar a ponerse pues todo el cuadro que adquiera sentido, ¿no? Ya no es un cuadro de esto abstracto, sino que empieza a tener su sentido. El volumen 7, capítulo 35. Continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús y abrazándome me ha dicho, el alma simple es como la luz del sol, que a pesar de cualquier niebla o de que sus rayos pasen por cualquier inmundicia, permanece siempre luz y da luz a todos, pero jamás se cambia. Esto ya es un grado más elevado, no para los principiantes. Esto es que llegamos a un momento en que estamos por encima de las circunstancias y somos inmutables. No nos afectan, no nos cambian, no somos el vaivén, no somos el tío vivo de las emociones y los sentimientos y todo para arriba y para abajo, no, sino que nos convertimos en seres estables. Al ser reducidos a un solo punto, es lo único que ya nos importa y esto nos simplifica muchísimo la vida. Dice, así el alma simple, cualquier mortificación o disgusto que pueda recibir, no cesa de ser luz, es decir, no cambia de acción, sigue siendo lo mismo. ¿Y qué sigue siendo? Lo que estamos intentando ver, cómo es la práctica, cómo se vive esto. No cesa de ser luz para sí misma y para aquellos que la han mortificado. Y si ve cosas malas, ella no queda manchada, queda siempre luz, ni jamás se cambia, porque la simplicidad es la virtud que más se asemeja al ser divino. Esto es bonito. Dios es muy simple, no es complicado. Por eso es un solo acto y un solo fin. Y solo por esta virtud se viene a participar de las otras cualidades divinas. O sea, si queremos participar de todas las cualidades divinas, vamos a permitir que la divina voluntad nos concentre en un solo punto y tengamos sola esta mira como la flechita del principio, el dibujito, ¿no? ¡Pum! Solo a un sitio, a un punto. Y solo en el alma simple no hay impedimentos ni obstáculos para que entre a obrar la gracia divina. Porque siendo luz, una y la luz la otra, tanto Dios como la criatura, fácilmente una luz se une, se transforma en la otra luz. Bueno, esto para recalcar el punto de que como en Dios una sola cosa, y la criatura tiene que ser así. En el libro 18, y si se le pregunta, esto lo hemos leído ya, ¿de dónde tanto bien?
respondería unida con el sol o con el latido humano y con el acto solo de Dios eterno. Hago una sola cosa. O sea, no estoy mirando, ahora hablando, ahora un día, ahora otro. No, me he convertido en un ser estable que los días estoy en el tiempo, en la eternidad, y estoy haciendo una cosa insertada aquí, en el tiempo, pero en la eternidad, que es realmente mi sitio, el puesto estoy en la divina voluntad, mi puesto, orden y fin, y la divina voluntad funciona en la eternidad, pues la criatura se absorbe, así, se levanta, y aunque nos levantamos por la mañana, vamos para acá, vamos para allá, leemos, hacemos, rezamos, todo, estamos haciendo una sola cosa, que es darle vida a la divina voluntad. Dice, hago una sola cosa, hago siempre la voluntad de Dios y vivo en ella. Este es todo mi secreto para tanto bien y toda mi fortuna. ¿Afortunada criatura? Dice Jesús. Pues por esto, porque hago una sola cosa, tengo un solo fin, una sola mira. Bueno, por eso es la semejanza perfecta de Dios. Se llega a la semejanza perfecta de Dios, pues solo Dios es un acto, la generación del verbo, allí se dio todo. Por esto, recordando los requisitos necesarios para que un acto sea perfecto, esto lo vamos a recordar, tenía que ser sin pecado, que estuviera fundido y que tuviera una sola intención. Esto del pecado dice, por el contrario, en el 30:18, cuando en el acto de la criatura no entra mi voluntad como vida, principio, medio y fin, el acto está vacío. Por eso decíamos antes del encuentro que cómo serán las almas que ni siquiera hacen la voluntad de Dios. Vacío, pero lleno de inmundicia. Y ninguno puede llenar el abismo de aquel vacío. Y si encima está todavía el pecado, se ve en aquel acto un abismo de tinieblas y de miserias que hace horrorizar. A hija mía, ¿cuántos de estos actos vacíos de lo infinito han habido a lo largo de los siglos? Lo infinito rechazado por el acto humano. Bueno, luego fundido en el 1246. Aquí recalca lo único necesario, hija mía, mira cuánto te amo. He querido llenar todo tu corazón de la leche de la gracia y del amor. Así que todo lo que dirás y harás no será otra cosa que el desahogo de la gracia con la que te he llenado. Tú no harás nada, solo pondrás tu querer en mi voluntad. No harás otra cosa que fundirte. Esto es, tu querer en mi voluntad. Y punto. Y yo haré todo. ¿Se dan cuenta? Todo. Ay, que tengo que hacer tanto. Ay, que tengo que rezar. Ay, que tengo que hacer. No, no, no. Yo haré todo. Tú no serás otra cosa que el sonido de mi voz, la portadora de mi querer, la destructora de las virtudes en modo humano. Muy interesante. Se va a volver a tocar ese puntito. Y luego, para que el acto ya sea perfecto, perfecto, con una sola intención. En el libro 29:41. Un solo fin. Hija mía, un acto, una oración, un pensamiento, un afecto, una palabra. Me encanta porque cubre un montón de cosas. Para ser aceptos a Dios, perfectos, ordenados, completos, deben elevarse a la misma finalidad querida por Dios. ¿Y qué finalidad quiere Dios? Repetir su vida, la generación del verbo, que ahí sacó toda su vida. Pues repetir su vida. Esta es la única finalidad de los actos nuestros, humanos. Porque conforme la criatura en su acto se eleva, vamos a ver hoy, a ver si podemos, vamos a ver cómo nos elevamos, ¿qué significa eso? A la finalidad querida por el ente supremo. El ente supremo es, pues, el ente que tiene una voluntad, una divina voluntad, ¿eh? El ente supremo abraza, solo así abraza el principio y toma en su acto la finalidad con la que Dios la ha creado. Dios y la criatura se dan la mano y quieren y hacen la misma cosa. Con hacer esto, entra en el acto de la criatura el orden divino, el acto divino, y la misma finalidad con la cual Dios quiere que se haga aquel acto. Maravilloso. Si solo me fundo y tengo esta intención, va a ocurrir todo esto.
tal como es el autor de la finalidad de aquel acto, tal se vuelve el acto, porque el acto se transforma en divino cuando nos fundimos, cuando llamamos. Y entonces se vuelve como su autor, como el que lo ha hecho. Nosotros le prestamos, pero se vuelve como él, el acto. En cambio, si la criatura no se eleva el vuelo a la finalidad querida por Dios en su acto, desciende del principio de su creación y no sentirá la vida del acto divino en el suyo. Quizás hará muchos actos, pero incompletos, imperfectos, desordenados. Serán como actos extraviados de la finalidad de su creador. Por eso, la cosa que más nos agrada es ver nuestra misma finalidad en el acto de la criatura. Se puede decir que ella continúa nuestra vida sobre la tierra, continúa, esto de la continuación. Nos volvemos en acto continuo, como Dios, que es un acto continuo. Y nuestra voluntad obrante en sus actos, palabras y en todo. Continúa nuestra voluntad obrante en sus actos, palabras y todo. Y esta lectura, que sigue a continuación, va a recalcar y va a dejar muy clarito lo siguiente. Dice, porque la voluntad humana, o sea, cualquier acto que no tiene esas tres características que acabamos de leer, sin pecado, fundido y con esa sola intención, la voluntad humana, que se manifiesta en actos, claro, gana siempre alguna cosa. En cambio, mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra es la voluntad humana. No como recipiente y don, sino como operación de la criatura independientemente de Dios. Eso lo echa por tierra y no tolera ningún fin que sea humano. Ningún fin que sea humano. O sea, todo lo que no sea lo que estamos haciendo, lo que queremos, lo que estamos todos, saber y desarrollar la conciencia de que existo para darle una vida a la divina voluntad, ponerlo en movimiento a Dios, eso ya es un fin humano. Eso lo va a tirar por tierra. Ella es de cielo y quiere poner en el alma lo que es divino y pertenece al cielo. Así que el propio yo, el yo humano, no el yo divino, que estamos recuperando, queda en ayunas y se siente morir. Pero si sintiéndose morir y perdiendo la esperanza de que algún otro alimento le quede, cuando ya nos entramos en la divina voluntad y vemos que el Señor nos está enseñando y que nos está haciendo la obra, y es que nos estamos dando cuenta que nos está desapegando, que nos está quitando las ganas de lo que antes hacíamos, como que no tenemos sino una cosa en la cabeza. Dice, cuando ya no me quedan esperanzas, como pone aquí, de otro alimento, de humano que ya no me sirve, ya hasta me sienta mal, entonces siente el gusto del alimento de mi voluntad, tanto que no lo cambiaría aún a costa de la propia vida. Y yo doy fe, digo, Señor, esto por nada del mundo. Mi voluntad no sabe congeniar con las cosas bajas y pequeñas que se pueden hacer sobre la tierra, como hacen las virtudes, sino que ella quiere tener todo y a todos como escabel a sus pies y cambiar todo el interior del alma y a las mismas virtudes en voluntad divina. Esta es la obra que está haciendo en nosotros, nuestro interior. En una palabra, quiere que su cielo quiere su cielo en el fondo del alma. De otra manera, si no tiene su cielo en el fondo del alma y cada vez más continuamente, quedaría impedida y no podría desenvolver su vida divina. Por eso, la gran diferencia que hay entre las virtudes y mi voluntad, lo vamos a ver esto, entre la santidad de la una y de la otra. Las virtudes pueden ser de las criaturas y pueden formar a lo más una santidad humana. Mi voluntad es de Dios y puede formar una santidad toda divina. ¿Qué diferencia? Pero como las criaturas están habituadas a mirar en lo bajo, por eso le hacen más impresión las pequeñas lamparitas de las virtudes que el gran sol
de mi voluntad. El acento de hoy no es este, aunque se va a tocar, entonces vamos a seguir. Bueno, lo que hemos visto es como un establecer el panorama, ¿no? Donde vamos hoy a trabajar, el marco donde vamos a trabajar, para dejar claro y ver si damos luz a esto de la actividad y la actitud, la palabra esta muy importante, interior del alma. Bueno, entonces hemos visto con otros, ya en otros cafés, que este modo de vida comporta diferentes actividades, diferentes cosas que podemos hacer. Aquí tenemos, a ver aquí, el dibujito, aquí. Ahí en la pestaña tenemos, en las pestañas, déjenme aquí, yo he puesto este gráfico, que es el resumen de la charla que estamos viendo hoy. Entonces, para que lo vean gráficamente, lo que hemos visto en los cafés son las distintas actividades, aunque ya sabemos que estamos haciendo una sola cosa, que hacemos, que los ejercicios que dice Jesús. Por ejemplo, llamamos, entramos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Jesús, ven a obrar en mí, yo entro en ti para obrar, Jesús, yo no sé hacer esto humanamente, ven Jesús a hacerlo en mí. En fin, todo este tipo de frases que nos ayudan a tomar conciencia de que necesitamos estar fundidos con la divina voluntad para que se den las maravillas. Luego, otra actividad, giramos los 8 pasos. ¿Giramos por dónde? Por todos los actos de Dios. Vamos a leer una cosita ahora. Y luego, hoy queremos ver este último ejercicio. Vamos a decir que esto no lo hemos tocado hasta ahora, que es estar en continuo acto en el querer divino, que tiene relación con la frase de tu vuelo sea continuo en la divina voluntad, o en el divino querer, o en el fiat. Bueno, pues estar en continuo acto en el querer divino. Entonces, vamos un momentito aquí. O sea, esto es lo que estamos desarrollando. Aquí tenemos a la criatura, que para que esto se dé y en plenitud y cada vez más tiene que tener ahí eso, que es bien claro, que su obrar tiene que ser con una sola intención, fundido y por supuesto sin pecado, ¿no? Entonces, vamos aquí. Bueno, entonces, llamamos y entramos para que se den el prodigio divino. Pues muy interesante esto de prodigios en la vida divina. Y hay una lectura muy bonita para que también nos quede muy claro que al Señor le sirve absolutamente todo, hasta lo más mínimo. Y de hecho le dice el 14, en el volumen 1430, de mayo de 1922. Sí. Tú no eres otra cosa que un átomo en mi querer. Un átomo. Ahora podríamos decir, si hubiéramos conocido ese lenguaje, dice, nanopartícula. Eres una nanopartícula, que es más pequeño que el átomo. Pero en este átomo yo pongo todo el peso de mi voluntad, a fin de que conforme te muevas, el mar inmenso de mi querer reciba tu movimiento. Conforme te muevas, quiere decir, hables, mires, respires, eso es un movimiento, pues conforme ejerzas un movimiento de vida, se pone en movimiento toda mi vida, mi querer. Y las aguas se encrespen, y como agitadas exhalen su frescura, sus perfumes, y desborden en bien de cielo y de la tierra. El átomo es pequeño, ligerísimo, y no es capaz de agitar todo el mar inmenso de mi voluntad. Pero puesto dentro de él todo el peso de ella, o sea, ese átomo, como Dios lo puede hacer, será capaz de todo y me darás campo para dar de mí otros actos divinos, porque Dios es acto continuo y una cosa lleva a la otra, y a otra, y a otra, y a otra, y así estaremos siempre, actos, que su vida. Serás como la piedrecilla arrojada en la fuente, que conforme cae, las aguas se encrespan, se agitan y exhalan su frescura y su perfume, pero la piedrecilla no contiene el peso de mi voluntad y por eso no puede hacer que la fuente se desborde. Pero tu átomo, que ni siquiera es piedra, con el peso de mi querer, investida con mi vida, ese acto que se inviste de mi vida, imagínense, el mirar, el respirar, el circular de la sangre, cualquier movimiento de vida, vamos a decir, que nos parezca al más mínimo, pues investida, no solo puede arrastrar mi mar, sino inundar cielo y tierra.
Bueno, eso sería para que sepamos, ¿no? Nos vayamos entrando ahí, pues lo que significa llamar a la divina voluntad, o entrar en el divino querer para obrar. Luego otro ejercicio que habíamos visto, lo de girar, lo de los 8 pasos, que giramos en la creación, en la redención, en todas partes, en todos los actos habidos y por haber. En el volumen 31, 7, hija mía, las cosas creadas, hablando de la creación, pero esto vamos a llevarlo a todos los actos, porque lo dicen otras lecturas, o todos mis actos fueron hechos o fueron hechas por nosotros para formar muchos caminos. Esta es la razón por la cual giramos, porque hay muchos caminos para hacer que el hombre, giramos, paseamos, vamos a ver lo que tienen los actos, para hacer que el hombre se pudiese servir de ellos para venir a nosotros, porque los dejamos todos abiertos a fin de que cuando quisiere venir no tuviese necesidad ni de tocar, ni de abrir para abrir con nosotros. O sea, estamos rodeados de actos de Dios y en cualquier momento nos encontramos con Él de una manera o de otra. Son caminos, caminos. Por eso quiere que giremos en todas partes y en todas las circunstancias y en todos los momentos. Era nuestro hijo, era justo y razonable que tuviese todos los caminos abiertos para ir a su Padre Celestial y entretenerse juntos para amarlo y ser amado. Y como hijo pedirle gracias y favores. Esta es la razón del girar. Bueno, amar y ser amado. Y vamos a la de hoy otro tipo de ejercicio o de actividad, aunque sabemos que de fondo estamos haciendo una sola cosa. Estamos dándole vida a la divina voluntad. Bueno, pues estas son maneras de permitir que la divina voluntad tenga todo su esplendor en el alma. Bueno, le dice en la lectura del 1353 esta frase, estate en continuo acto en mi querer. Esto del continuo acto, una lectura muy interesante, que es que Dios está en todo. Hay un libro, a María Valtorta, aquí está en inglés, que se llama El libro de Azarías. Bueno, Azarías era su ángel y le estuvo dictando comentarios de la liturgia, del año litúrgico, y es muy bonito. Y justamente ayer leía esto que está aquí, que además ilustra perfectamente esto de que Dios es acto continuo. Dice, Dios es eternidad. Aquí en el libro dice, Dios es eternidad. Y por lo tanto, esto es el ángel explicándole a María Valtorta, pero fíjense qué bonito, y parece del libro del cielo. Y por lo tanto, continuidad. No hay cese en sus obras. Una genera a la otra. Igual que en la Trinidad, porque Dios siempre se está repitiendo. Una procede de la otra en la Trinidad. El Hijo procede y de ahí procede el Espíritu Santo. Y esta triada imprime su sello y semejanza en todas sus acciones, que son uniformes y multiformes, pero nunca separadas e interrumpidas. Una cadena infinita y eterna de amor inextinguible, porque este es Dios. Entonces son cosas que vemos que está haciendo, que parece que unas son sucesivas, una cosa y otra, la creación, la redención, pero dice que hizo un solo acto, pero es una cadena, pone aquí, precioso esta frase, de amor inextinguible, que una lleva a la otra en el tiempo. Pues Dios todo lo que obra es amor, que ha estado procediendo, este amor se refiere, ininterrumpidamente durante años y centurias. Muy bonito, del libro de Azarías de María Valtorta. Bueno, esto para hablar de este punto, ¿no? De estar en continuo acto. Si Dios es un acto continuo, que no cesa, una cosa lleva a la otra, y es un amor. Vimos al principio, como en Dios, así es la criatura. Nos quiere que nos volvamos acto continuo, que en nosotros, desde nosotros, salga una y otro y otro. En realidad, un amor continuo, sin cesar. Y así es. Esto es lo maravilloso. Nosotros no hacemos nada. Dijo que no hagamos nada, sino fundirnos. Bueno, entonces le dice en el libro 13, le dice, quiero que toda tú estés en continuo acto en mi querer. Mi querer en mi vida, ¿no? En otros lugares dice en mi voluntad. La voluntad es la caja que contiene su vida, lo mismo. O en mi fiat, con el fiat lo generó todo, su vida.
quiero el paseo de tus pensamientos en mi querer. Muy interesante. Para que paseando sobre todas las inteligencias humanas, extiendas el manto de mi querer sobre todas las mentes creadas, y elevándote hasta el trono del Eterno, ofrezcas todos los pensamientos humanos sellados con el honor y la gloria de mi voluntad divina. Después, extiende el manto de mi querer sobre todas las miradas humanas, sobre todas las palabras, como si hicieras pasear tus ojos y tus palabras sobre todas las de ellas, y sellándolas con mi querer, te eleves de nuevo ante la majestad suprema y ofrezcas el homenaje como si todos hubiesen hecho uso de la vista y de las palabras según mi querer. Y lo mismo si obras, si respiras, si tu corazón palpita. O sea, tu paseo será continuo. Tu camino, le decía a Luisa, es larguísima, es toda la eternidad lo que debes recorrer. Esto es para Luisa. Si supieras cuánto pierdes cada vez que te detienes y me privas a mí no de un honor humano, sino de un honor divino. Bueno, esto que parece así como muy complicado, vamos a ver si arrojamos luz, porque esto es muy bonito, muy fácil, ya van a ver. Bueno, no sé si aquí ya viene el dibujito. Miren, esto que esta lectura, déjame hacerla, no sé si la ven ahí bien. Lo puedo hacer un poquito más grande. A ver, así, un poquito. Bueno, este sería el dibujo. Paso 1, 2, 3 y 4. Este pasearte con los pensamientos, las palabras, para extenderlos, para cubrir a todos, sería esto. Primero, me he fundido con Jesús. Una vez fundido con Jesús, ya tengo a todos conmigo, porque me he hecho una con Jesús. Y Jesús nos tiene a todos en él, por lo tanto, si yo tengo a Jesús, yo tengo a todos conmigo, tengo esa potencia también. Estoy participando de la vida divina, recuerden. Y ahora, una vez que hago eso, y ahora quiero que con ese paseíto te extiendas en toda la humanidad, ya que los tengo, me extiendo en toda la humanidad. Y ahora el paso cuarto, perdón, en el paso 1, gracias a que estoy fundida, bueno, no lo dije aquí, el paseo de mis pasos, de mis palabras y todo en el querer divino, bueno, que en su vida, vale. Y ahora el paso cuarto, una vez que ya cubro todos, ahora ofrezco a la suprema majestad, al ente supremo, a la divinidad, el homenaje perfecto, como si todos hubieran mirado, hablado, vivido, porque me está viendo a todos en mí, en la divina voluntad. Entonces, vamos a seguir mirando esto y que Dios nos dé mucha luz, porque esto es muy bonito y es un ejercicio y estamos aprendiendo interiormente. Le dice quiero el paseo de tus pensamientos en mi querer. ¿Qué cosa es esto? No le dice, no quiero que pienses esto o lo otro. No le está diciendo el tipo de pensamiento. Por supuesto que pensamientos pecaminosos tampoco podemos tener, pero no le está diciendo que pienses así o que pienses de la otra manera. Le está diciendo el pensamiento, el acto de pensar. Lo mismo de obrar. No le dice, quiero que obres así, quiero que hagas esto, o sea, en el día a día, ¿no? No, el acto de obrar con lo que estés haciendo, con tus manos, por ejemplo, con todo tu ser. El acto de hablar, las palabras son indiferentes, es el acto de hablar. Quiero el paseo del acto de hablar, de tu pensamiento en mi querer, el acto de caminar, que vaya para allá o vaya para acá, es indiferente, es el acto en sí, lo que quiero. No le dice piensa así o asao, sino que lo que pienses esté en continuo acto en el querer divino. A ver si conseguimos entender esto. En continuo acto en el querer divino. Obra no así o asao, sino que lo que obramos esté en continuo acto en el querer divino, etcétera, para todo lo demás. Bueno, esto hay que entender que sobre todo es una actitud que nos está pidiendo que tengamos. Es primero una actitud. Entonces,
Dije, bueno, pues vamos a ver qué es esto de la actitud. La definición de la actitud dice, es la condición o la postura que dirige el comportamiento del hombre en cualquier situación de la vida. Mediante la actitud se refleja la intención y el propósito que tiene una persona a la que un término que se refiere a la postura que tiene una persona frente a las situaciones de la vida. Esto de una definición que se llama un habitual que el ser humano aplica en diferentes circunstancias. Y de esto se trata, de ir desarrollando este comportamiento habitual en todas las circunstancias de la vida. Entonces, dice, lo que obremos esté en continuo acto o pensemos en el querer divino. Y esto de pensar, piensa, quiero el paseo, todo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos pensamos, o sea, no es difícil. Esto todo, ¿qué nos cuesta? Si ya de por sí pensamos, ¿qué nos cuesta hacer que nuestros pensamientos continuos, que todos tenemos, porque estamos siempre con el run, siempre estamos pensando? ¿Sí? ¿Se acuerdan aquello que le decía? Si no quitas todos esos pensamientos de cosas humanas, pues si ahora tenemos una sola actitud, una sola intención, vamos a estar con el run, pero de un contenido distinto. De un contenido distinto. Entonces vamos a hacer que los pensamientos, y esto lo vamos a conseguir haciendo esto, se paseen en el querer divino, que tomen su lugar en el querer divino. ¿Qué necesitamos? Aquí está la cosa. Venga, vamos para allá. Esto es como un parto, llegar aquí. Dos cosas. Pensar, muy fácil. Y segundo, tener la voluntad fundida con Dios para que nuestro pensar corra en el querer divino. Muy fácil, ¿no? Fundido, ahora corre todo en el querer divino. El querer divino que lo llena todo, cielos y tierra. Entonces nuestros pensamientos corriendo en el querer divino van a tener los siguientes efectos. ¿Qué es lo que le pide que haga? Entonces, si yo tengo esta actitud, fundirme, esto que le pedía en el dibujito, ¿no? Me fundo y ahora voy. Esto va a ser el efecto de esta actividad, de esta actitud, de esta intención, paseando por todas las inteligencias humanas, que todas están en el querer divino, se extienda el manto de mi querer sobre todas las mentes creadas. Esto es una actividad que está haciendo la divina voluntad, pero quiere que nosotros lo sepamos, para que trabajemos con ella si se nos ocurre. Pero esto es lo que está ocurriendo cuando pensamos, obramos, nos fundimos y decimos, y quiero que corra en tu voluntad, en tu querer. Quiero pasearme, quiero que el paseo de mis pensamientos y todo lo mío sea en tu vida, en tu querer. Y este va a ser el fruto. Se extiende el manto de mi querer sobre todas las mentes creadas y elevándote hasta el trono eterno, ofrezcas todos los pensamientos humanos rehechos y sellados con el honor y la gloria de mi voluntad. Eso es lo que se está encerrando y llevando a cabo cuando digo con la actitud. Es una actitud que estamos desarrollando y es una actitud, como vimos antes, el comportamiento habitual que va a comprometer ahora toda mi vida. Significa que me va a envolver a mí completamente, todo lo que yo soy. Por eso tenemos que tener una única intención para todo. Por ejemplo, hemos empezado la charla. Si hubiéramos sabido esto, podríamos haber dicho, todos estos pensamientos que estamos teniendo, nuestras palabras, nuestras miradas, desde el principio de la charla podríamos haber dicho, quiero que todos mis pensamientos vuelen en el querer divino y se hagan uno con los pensamientos de todos. Y quiero llevar al Padre Celestial la gloria de todos los pensamientos como si todos hubieran sido hechos en la voluntad de Dios. Esa es la intención, porque al fin y al cabo es lo que Dios quiere. Y Dios recibe, si lo hubiéramos hecho, de otra manera, la gloria, porque la voluntad de Dios es capaz de hacer esto. Lo que la voluntad humana no es capaz de hacer, la voluntad divina sí lo puede hacer. Todo consiste en entrar dentro de esa voluntad divina, la caja, con la intención de hacer que todo corra en el divino querer.
en la divina voluntad o en el fiat, que es, al fin y al cabo, al final es lo mismo. Y tomar todos esos modos divinos, esas formas, posibilidades y capacidades. Esto que nosotros no podemos hacerlo, sin embargo sabemos que se está dando para que concurramos, para que sepamos lo que está ocurriendo. Cuando digo, quiero que el paseo de mis pensamientos, me ha pedido Jesús que lo haga, pues digo, Señor, es otra de las frases, es otra de las cosas que podemos hacer, otro de los ejercicios. Y entonces participamos de las maneras, las formas y las capacidades que posee y tiene la divina voluntad. Lo que aplicamos a los pensamientos vale para todo lo demás. Obras, respiros, sufrimientos, alegrías, pálpitos, la existencia completa. ¿Y esto por qué puede ser? ¿Qué se puede dar? Pues ya sabemos que una de las características de la divina voluntad es multiplicar un solo acto por todos los actos que fuesen necesarios. Es decir, una mirada se multiplica en todas las miradas del mundo. Se extiende en todas las miradas del mundo. Es la potencia divina. Entonces dice, el alma en mi voluntad se simplifica en el 11.131 y junto conmigo se multiplica en todos. Entonces cuando yo digo el paseo de mis pensamientos en tu divino querer, está ocurriendo esto. Estoy abarcando todas las miradas, estoy abarcando todos los pasos. Eso lo saboreo. Madre mía, saber que estoy hablando y que estoy cubriendo todas las palabras de todos los hombres y que el Señor está viendo a todos los hombres como si estuvieran hablando en la divina voluntad. Y ahora yo digo, porque esto es lo que está ocurriendo, voy a la Majestad Suprema y le ofrezco la gloria como si todos lo hubieran. Esto se está dando con mi vida, de por sí, ipso facto, cuando me fundo y todas estas cosas. Pero hay que saberlo, hay que tomar conciencia para acompañarle, para trabajar con él, para disfrutarlo. No es lo mismo obrar sola que saber que estoy obrando, que en mi obrar humano, transformado en divino, se está dando todo eso. ¿Ven? Mis pensamientos ya se están transformando, incluso me están, bueno, no me adelanto un punto, voy a dejarlo ahí. Estamos en que se multiplican por todos, ¿no? O si todos comprendieran el valor inmenso de los actos, aún los más pequeños, actos hechos en mi voluntad, ningún acto dejarían escapar. Por eso, esto tiene que ver también pues, con la atención, ¿no? La actitud, la actividad, la atención, continuo, vida continua. Entonces, quiero el paseo de tus pensamientos, palabras, miradas, respiros, pasos en mi querer para que hagan el siguiente oficio, para que paseando por oficio, un trabajo, ¿sí? Por todas las inteligencias humanas, extiendas el manto de mi querer. O sea, me está pidiendo que yo me funda, que yo diga, que yo esto lo conozca, para que yo tenga esta actitud, es todo este comportamiento habitual, toda esta inclinación de mi ser, ¿m? Para que yo lo tenga, y entonces se extiende, al yo tenerlo, se extiende toda la vida, que es el manto de mi querer, toda mi vida, por eso decíamos al principio, entender muy bien lo que es su vida, que es todos sus atributos, revestidos de amor, bueno, pues todo eso, sobre todas las mentes, o sea, que un amor continuo, como decía, Dios es un amor continuo, inextinguible, sobre todas las mentes, palabras, respiros y pasos, etc. Creados y elevándote hasta el trono, este es el oficio, ofrezcas todos los pensamientos humanos de todos los tiempos, sellados con el honor y la gloria de mi voluntad. Después extiende el manto de mi querer sobre todas las miradas y así. Vale, dice, esto, como ven, esto es una actitud del alma, de hacer estas cosas en el divino querer. Una vez que ya sabemos que de esto somos capaces, no por nosotros, sino por estar fundidos, porque esto es lo que se nos está dando. Esto es lo que estamos recuperando. Esto es las maravillas, los prodigios en la criatura. Dice, de hacer estas cosas en el divino querer, las puedes tener, voy a repetir, como ven esta actitud del alma de hacer estas cosas en el divino querer, la puedes tener mientras vas manejando el coche, mientras vas barriendo la casa, mientras haces la cama, mientras estás pensando. Es una actitud. Al saber que puedes hacer esto, dice, quiero pasearme por toda. Esto es lo que he dicho algunas veces, que he dicho, somos sacerdotes y llevamos a todas las criaturas en nosotros. Pero es por este ejercicio. ¿Se dan cuenta? Ahora ya lo sabemos. Una piecita más del puzzle. Ya sabemos ahora más cosas que están ocurriendo. Y esto es olvidarte de ti mismo.
y vivir en el querer divino. Así es como nos olvidamos de nosotros. Porque si estás tendiendo la cama o barriendo y estás pensando en quién sabe qué cosas, no estás acompañando al Señor sabiendo lo que está ocurriendo, no estás haciendo que todo tú o toda tú estés en acto en el querer divino. Entonces, el acto, esto de estar en acto es tener esta actitud continua, sabiendo que esto es lo que se está dando, y es, bueno, lo vamos a ver ahora en un momento, es estar desapegada de lo que estás haciendo, del acto que estás haciendo, y estar pendiente de esa transformación que se está dando y de todo lo que está ocurriendo con esa transformación. Es como estar eso, pues pendiente. Dice, porque estás distraído y sin la intención y la atención. Si tú tienes esta intención y tú haces todo lo posible por tener esta actividad interior, eso es lo que te va a dar a ti la vida en el querer divino. Bueno, relacionado con la atención continua. Como ven, este vivir en la divina voluntad está en el interior, porque se puede ejercer en cualquier estado de vida. Y te vas convirtiendo así en acto continuo, como Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tocar el punto de la diferencia entre lo que es esta vida, que constituye una santidad particular, que es la divina, y lo que es la vida humana con su santidad humana, que es el tema de las virtudes. Pero aquí creo que se va a entender. Para las personas que todavía esto se le queda un poco raro, esto de las virtudes y la santidad divina. Dice, hay una diferencia entre el vivir en el querer divino, de esta manera, y la santidad de las virtudes humanas. Las virtudes humanas se contentan con el ejercicio heroico de las virtudes cristianas. Se puede ser muy obediente, por ejemplo, una virtud, la obediencia. Pero, ¿y el resto del tiempo? ¿Dónde está la mente? Por ejemplo, tú le puedes decir a alguien que tengas bajo tu responsabilidad, hoy te toca barrer. Y dice la persona, claro, me toca barrer. Y barre. ¿Es obediente? Sí. ¿Tiene la virtud de la obediencia? Sí. Pero, ¿sus pensamientos dónde están corriendo? ¿En qué está pensando? Mientras está ejerciendo la virtud de la obediencia. Pueden obedecer muy bien, ¿y por dentro qué? Por dentro a lo mejor están criticando a otra persona, o vete tú a saber esos otros pensamientos de la angustia, el runruneo de las cosas humanas, el runruneo de los acontecimientos, el runruneo de todas estas cosas que tenemos que tener mucho cuidado, que puede ser hasta humano, pero que no es lo que el Señor quiere, dice. Entonces, ¿de qué le sirvió la virtud de la obediencia? Veamos entonces la diferencia que hay entre la santidad de las virtudes y la del vivir en la divina voluntad. En la santidad de vivir en la divina voluntad no nos va a dar tiempo para estar con estos pensamientos. Cuando vamos adquiriendo conciencia de todo lo que está ocurriendo, de dónde tienen que estar nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestros pasos, lo que está ocurriendo, no vamos a tener tiempo de intenciones humanas, ¿no? De estar criticando, de estar muertos de miedo, de estar angustiados, porque estamos ocupando en hacer volar nuestros pensamientos y todo lo demás en el querer divino. Hacer volar, vamos a ver. Y en este sentido estamos muriendo a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, y estamos resurgiendo en la vida del querer divino y de la divina voluntad. Y esto, ¿cómo se va a ir dando? Esto lo de echar a hablar, vamos a ver un momento también. Pero esto, ¿cómo se va a ir dando? Bueno, vamos a saber que esto se está dando cuando nos dé por fin más gusto y nos encontremos más satisfechos con este tipo de actividad interior, llevando a cabo esta actividad en el interior, que la satisfacción que podemos sentir criticando o empleando el interior en pensamientos de vida humana. Preocupaciones, miedos, cálculos, querer agradar, deseos propios, planes humanos, porque las cosas humanas también dan satisfacción. Entonces, es una competencia. Dan satisfacción las cosas humanas. Como dice el Señor, la voluntad humana siempre quiere algo para sí. Entonces, es una competencia. ¿Quién va a ganar? ¿Lo divino o lo humano? Nos toca a nosotros decidir. Dice, y así de todas las virtudes humanas. Además, las virtudes humanas se interrumpen y esto
esta otra vida no tiene interrupción. Por ejemplo, la vida humana tiene la persona, por ejemplo, hablando de la obediencia, ¿no? Esto de la interrupción. La persona tiene que estar esperando una nueva orden, una nueva obediencia para empezar de nuevo con la obediencia. Si la persona por ejemplo, mete que yo me voy de vacaciones, bueno, pues la persona que tengo bajo mi mando, vamos a decir, tiene que esperar a que yo vuelva, ¿sí?, para que la virtud de la obediencia se ponga otra vez en marcha. Y yo le diga, mete tu hijo, ¿no? Pues ahora barres, ahora haces la cama. Si me voy, el niño hace lo que da la gana. Ya no ejerce la virtud de la obediencia. Bueno, tiene que estar esperando una semana a que yo regrese y que le diga, y ahora te toca hacer la cama. Y ahí vuelve a entrar en acción la virtud de la obediencia. Y así de todas las demás virtudes. Bien. Entonces se conforman con una parte, como dice en otro capítulo. Las virtudes heroicas, incluso las heroicas, crucifican parte de la criatura. Y esto es lo interesantísimo. Pero el alma que vive en mi voluntad la crucifica toda. No hay parte que no quede crucificada. Y en ese sentido, porque cada criatura, cada acto que el alma o cada pensamiento que el alma quiere hacer así de esta manera, donde le da el vuelo, es decir, es como si se despegara de ese pensamiento y se lo entrega a la divina voluntad. Y de ese acto y de esa con todo lo humano, se vacía de lo humano y se lo entrega a la divinidad para que haga lo que quiera, ya no es dueña del acto, ni del pensamiento, ni del paso. Entonces, eso es una crucifixión de toda la vida humana. Por eso dice que son las víctimas. Las almas que viven en la divina voluntad son víctimas. Por esto, porque es una crucifixión de toda la persona. Y en este sentido, porque cada acto que el alma o cada pensamiento tal, que el alma quiere hacer así divinamente, o sea, obrando a lo divino, es un morir a su propio pensamiento y resurgir en el pensamiento del querer divino. Más ejemplo. Si está practicando todas las virtudes, pero están pensando, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Otra virtud, pero estás pensando en las desgracias, en los problemas de tu casa, de tu hijo, de tu hermano, lo que fuese, etcétera, de cualquier mal, entonces, o lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo, podemos pensar todo lo que está pasando, pero vamos a darle la vuelta y hacerlo cubrir todo lo, bueno, no me meto para explicar todo eso porque no es el punto, ¿no? Pero es, entonces el pensamiento vuela hacia allá, a las cosas humanas, y a veces con defecto, mientras están practicando, o sea, se practica la virtud con defecto, porque no estás de lleno incluso en la virtud, puedes estar siendo, pues eso, muy obediente, pero el pensamiento está en tu mutú. Bueno, escuche, hija mía, quiero que dejes todo a un lado. Esto vale para nosotros, ¿eh? Todo en tu interior. Tu misión es grandísima, esto es para Luisa. Y más que el decir, esto es para nosotros, es el hacer lo que quiero de ti. Práctica, práctica, práctica. Praxis. Quiero que toda tú estés en acto continuo en mi querer. Quiero el paseo de tus pensamientos en mi querer. Y después todo eso, extiendes y tal. Y lo mismo le dice aquí, si obras, si respiras, si tu corazón palpita. Fíjense qué facilidad. Esto del corazón, hasta de los actos, iba a decir inconscientes o involuntarios. Dios nos da el latido del corazón. Y dice el Señor, y si quieres, tu latido, que yo mismo te doy, te va a servir, esto no es textual, pero es una parafraseamiento, te va a servir para vivir, hasta el latido del corazón, para vivir en mi voluntad. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la intención, con la actitud. Porque, ¿qué se necesita para vivir la voluntad? Dice aquí, nos da todo, el latido, la santidad de nuestro latido y la voluntad de Dios en nuestro latido, que se necesita que queramos esto. Dice, no voy a leer esto de aquí, dice, dice, por ejemplo, porque yo puedo decirle al Señor, para que lo entienda, yo le puedo decir, Señor, quiero que en mi latido hoy se encierre tu vida. Quiero que tu santidad divina se encierre en mi latido. Yo lo estoy haciendo con la intención, con mi voluntad. Mi latido no lo puede hacer, soy yo, con la voluntad, la que le estoy aplicando el efecto, con la simple intención de dedicarle el latido, el respiro, el paso, quiero que corra ahí. Bueno, pues la actitud, la intención es lo que le da valor, o sea, lo que hace que eso se produzca.
Y si esto se entiende mejor, en que es la voluntad la que lo puede hacer, por ejemplo, yo puedo ser en un momento de ahora de mis latidos, que es vida, quiero hacer actos de voluntad divina. Y se hacen actos de voluntad divina. Con el ejemplo peor sería, si una persona dice, pues yo con mi latido quiero ofender a Dios. Entonces el latido sería el mismo latido que está latiendo nosotros, pero la voluntad es lo que lo cambia todo. ¿Qué diría Dios al ver un alma que dice eso? Pues que cada latido es una ofensa para Dios, por la voluntad, no por el latido en sí. ¿Se dan cuenta la importancia de la intención? Que sabiendo estas cosas, la voluntad es la que dice, para el carro ahí, yo estoy haciendo esto, estoy viviendo de esta manera, mi vida tiene ahora este sentido, y yo estoy eligiendo el propósito y el fin para el cual yo estoy haciéndolo todo, viviendo toda mi vida ahora en este tiempo. Por ejemplo, le dice esto de la voluntad y la intención. Por eso yo digo que es muy fácil, que parece complicado, pero simplemente quererlo, saberlo y tener la actitud y desarrollar este comportamiento habitual. Eso es la actitud, el comportamiento habitual. Le dice, por ejemplo, hablando de la comunión, ¿no? En el 11.732, hija mía, ¿cómo estoy contento de que hayas venido a recibirme unida con mi humanidad, mi divinidad y mi voluntad? Me has renovado todo el contento que sentí al recibirme en comunión a mí mismo. Y mientras tú me besabas y me abrazabas, estando en ti todo yo mismo, contenías todas las criaturas. Y yo sentía darme el beso de todas, los abrazos de todas, porque Luisa había hecho una oración, que no la he puesto aquí, que le dice, quisiera tener a todas para besarte, como si todas te besaran. Y le dice, y yo sentía darme el beso, porque esta era tu voluntad. Esto fue lo que tú quisiste, porque participas de mi potencia y lo puedes hacer. Me tienes todo a mí. Tienes mi humanidad, mi divinidad y mi voluntad. Y puedes cubrir a todas las criaturas. Dice, porque esto es lo importante. Esta era tu voluntad, el hacerlo así. Igual que fue la mía al recibirme en la comunión, rehacer al Padre por todo el amor de las criaturas. Perdonen un segundo porque, a ver, si yo lo hice aquí. Sí, está aquí. Bien. Dice, entonces aún de las cosas que según el lenguaje de las ciencias son voluntarias y en cierta manera sí, pero la voluntad no pudiendo controlar o decidir ni el ritmo del corazón ni el latido, o sea, la voluntad no puede decidir que yo ahora voy a latir a 50 por hora o a 120, eso no lo puede decir, pero sí puede decidir la santidad o la maldad de ese latido, la santidad o la maldad de esa mirada, la santidad o la maldad de ese pensamiento, de ese, etcétera, etcétera, es decir, todo. O sea, ve la potencia y la capacidad que tenemos y el libre albedrío con el que nos dejan. Me está diciendo, puedes hacer esto, puedes vivir de esta manera. Tienes la capacidad de que tú cubras a todas las criaturas fundiéndote conmigo. Eso es pasearte en mi divino querer, cubrirlas a todas. Y ahora me puedes dar el homenaje porque se está encerrando en ti mi propia gloria y tomas como si ellos lo hubieran hecho, dice aquí, y ofrezcas el homenaje como si todos hubieran hecho uso de la vista, de las palabras según mi querer. Y lo mismo, etcétera, etcétera. Dice, ven, esto es una forma clara, sencilla, que exige de parte de nosotros un poco de atención. Claro, aquí se necesita un poquito más, porque ya estos son un poquito más de palabras mayores. Pero para los que estamos empezando, con un poco de atención y un poco de esfuerzo, porque hay que esforzarse, por así decir, vamos inyectando esta vida de voluntad divina en todo lo que hacemos, aún en nuestros latidos, respiros, pensamientos del día, los más ordinarios, porque fíjense que el run run de tus pensamientos, sino haz que tu acto de pensar corra, es lo que significa, tu acto de pensar. Y haciéndolos pasear en el querer divino, tomen esas cualidades y aprovechen los modos divinos. Así vamos a desarrollar esta actitud de vida. Esta actitud hay que desarrollarla, no la tenemos. Este dibujito para mí era como un ejemplo, como visualizar de lo que se trata esto, de lo que yo dije, los pensamientos, ¿dónde tienen que estar?
Cuando estoy obrando, ¿dónde tengo que estar? Cuando estoy respirando. Es como si estuviéramos cogiendo, porque esto lo hacemos voluntariamente, y lanzando hacia arriba, hacia el divino querer, metiendo la vida divina, todo en nosotros, como esa pelota, ¿no? Cojo, estoy pensando, estoy hablando. Es como estar atento a que se está entrando, como si lo cogiera y lo tirara en la vida divina. Y entonces, al hacer ese acto y estar pendiente de que no se me escape, es como si yo me desapego, como si ya las palabras ya no son mías, se las he dado, y ya se han convertido en palabras divinas, ya no son palabras humanas. Es decir, como, no sé si entienden lo que quiero decir, mi ser no me pertenece, o sea, me pertenece, sí, pero las maravillas son divinas. Entonces, mi obrar, mis palabras, o sea, a lo largo del día, esto es lo que significa ese ronroneo, esto es lo que Él quiere, que estemos en esto, ¿no? Lanzando, pues las miradas, las palabras, todo lo que estemos viviendo a cada momento, es así llegamos a ser vida continua. Esto es la vida continua. Quiero que estés en continuo acto en mi querer. Entonces, esto es un ejemplo visual de lo que significa. Así vivía Jesús, ¿no? Es como si Jesús nos dijera, si esto lo hice yo, es decir, yo con todos mis pensamientos corría, o si Jesús nos dijera, en el querer divino y paseando en él, extendiéndome en su inmensidad, yo abarcaba a todos los pensamientos de las criaturas. Y nosotros igual, abarcamos, así Jesús nos rehizo. Corría en todas las inteligencias humanas, y nosotros igual. Y extendía el manto de mi querer, de mi vida, con todos sus atributos, la belleza, la bondad, la generosidad, la inmensidad, todo, sobre todas las mentes creadas. Y elevándome hasta el trono, ofrecía a la divinidad los pensamientos humanos sellados con el honor y la gloria de mi voluntad. Esto es lo que hizo Jesús. Bueno, esto era la actividad de nuestro Señor. Que por fuera, él estaba haciendo una silla, clavando un clavo, barriendo y obedeciendo a la Santísima Virgen, pero por dentro estaba haciendo esto. Para él esto era natural, hacer esto, porque tenía su divinidad en él. Por eso nos redimió, por eso nos rehizo todos los actos humanos y los elevó al orden divino. Sus pensamientos eran de este tipo, de este modo y con estas cualidades. Cada respiro, cada latido de su corazón era recorrer a toda la familia humana y a cada uno de nosotros y rehacer en él todo en modo divino y dar al Padre una gloria divina por lo que yo acabo aquí abajo iba a ser malamente. Por eso Jesús se encuentra todas sus complacencias. Bueno, Jesús, a nombre de todos, viviendo así con la potencia de su voluntad divina, compensaba, correspondía al Padre por todo. El amor de la creación que salió del Padre y por todo lo que el Padre había decretado, recibir de todas sus criaturas. Y esto es lo que le revela Luisa. Hasta ahora nadie ha podido calcular lo que Jesús hacía por dentro. Esto lo hemos tocado en otras veces. Lo que sí hasta ahora se conocía de Jesús era, pues si se recibió 40, 30 azotes, ¿no? Etcétera. Pero lo que hacía por dentro era impensable. Esto no me voy a parar ahí, ¿no? Bueno. Entonces, conociendo bien este interior de Jesús, esta es la imitación de Cristo, o más bien la repetición de Cristo. La repetición. En nosotros, porque es la repetición de la vida del querer divino y de lo que hizo en la humanidad de Jesús. Lo que hizo la divinidad en nosotros, Jesús en nosotros, como en Dios hacia la criatura. Y ahora nosotros damos ocasión con nuestra voluntad, recuerden lo que decía, porque esa fue tu voluntad, esa fue tu intención, y por lo tanto yo me sentía dar el beso de todas las criaturas, me sentía lo que nosotros queramos, por eso yo le digo que hacemos lo que queremos, y Jesús lo recibe. Dice, como fue nuestra voluntad de querer hacer que esto sea real en nosotros, y aprendiéndolo y conociéndolo, nos modelemos para estar en actitud interior de hacer esto. Y esto nos va a abarcar toda la vida y todos los momentos. Y aunque por fuera cada quien esté en las circunstancias que Dios le ha puesto, esto es inyectar vida de voluntad divina en nuestras circunstancias
personales, las que Dios nos ha puesto. Y si nos puso, fue para darnos la ocasión de desarrollar su vida divina en las circunstancias de cada uno de nosotros, siempre y cuando tengamos la voluntad y la atención y el esfuerzo de que así sea, aprendiendo este modo de vivir y haciéndolo en el querer divino, siempre a nombre de todos y dejando nuestro pensamiento humano que nos tiene todo el día y toda la vida aislado de Dios, o nos ha tenido. Hija mía, quiero que dejes todo a un lado. Tu misión es grande y más que decir, es el hacer lo que yo espero de ti, lo que espero de ti. María, Clemen, Yolanda, Estela, Rosa, Clara. No el hacer, el hacer. El hacer interior, no el exterior. Y antes me adelanté con esta idea de copiar a Luisa en su interior. Bueno, esto está al alcance de todos nosotros. ¿Eh? Claro, pero uno puede decir, pero Señor, es como a ti te dice, pero yo estoy casado. Dice Jesús, eso no me importa. Quiero que todo tú, como casado, estés en continuo acto en mi querer. Porque ahora lo importante es la actitud, la intención, pero toda esta predisposición a vivir así. No importa que estés casado. Oye, pero yo tengo mucho trabajo, tengo que trabajar. Y dice Jesús, eso no me importa. Yo quiero que todo tú estés en continuo acto en mi querer. Y continuo acto es cogiendo y lanzando, cogiendo como la pelota y lanzando. Es decir, que estamos insertos en el mundo, pero interiormente estamos sabiendo que tenemos la capacidad, por estar fundidos, de cubrir a todas las personas, porque de un acto cubrimos todos. Nuestras miradas cubren todas las miradas. Eso yo lo sé ahora. Y entonces voy a disfrutar y voy a estar poniendo mi te amo continuamente, ofreciendo el homenaje a nombre de todos los hombres, parte de los 8 pasos, ¿se acuerdan? Extendemos, cubrimos, recibimos. Pero ahora es con el énfasis de quiero que toda tú estés en continuo acto. Yo soy viuda y tengo que hacer, no me importa. Quiero que toda tú estés en continuo acto en mi querer. Soy ingeniero, tengo que hacer, no me importa. Todo tú estés en continuo acto en mi querer. Soy religiosa, la congregación y todas mis obligaciones, porque aquí se usa y se hacen otras cosas distintas. No me importa. Yo quiero que toda tú estés continuo acto de mi querer. Bueno, esto es accesible a todos. Bueno, esto del basurero es otra idea, pero no vamos a meter ahí. Entonces, vamos pensando que hacemos una sola cosa, ¿sí? Vamos a adquirir cada vez más la conciencia de que estamos haciendo como en Dios, en la criatura. Dios hizo solamente una sola cosa, los efectos son múltiples, pero el acto es uno. Entonces, fundidos nosotros, con esta intención también nos convertimos en seres que hacemos solo una cosa. La actividad interior del alma respaldada con esta actitud continua es una sola cosa, aunque estemos girando, aunque estemos correspondiendo, pensando tal, bueno, que se manifiesta en muchos efectos. Hoy hemos visto el punto A, B y C, y seguiremos con el punto C, porque ya lo vamos a dejar aquí, no nos da tiempo para más. Quería una cosa, dejo de compartir aquí. Bien, eso. Entonces, hoy, como resumen, hacemos una sola cosa, tenemos una sola intención, ¿eh? Y eso es lo que permite que tengamos vida continua. Y sabiendo esto, practicándolo, vamos a desarrollar esta actitud, este comportamiento habitual que como respuesta a todas las circunstancias de la vida nos va a convertir en seres que están por encima y entonces ya no estamos sujetos a los vaivenes, nos convertimos en los seres donde podemos entrar en contacto, leer noticias, saber noticias, la familia, problemas, pero esto que se dice, vamos a ser verdaderos seres de luz. Eso que, pues, en otros movimientos, soy luz, sí, pero sin Dios no. Y a través de la humanidad de Jesús tampoco. Por mucho que te diga soy luz, se intuye, porque las almas intuyen, pero solo de esta manera, solo de esta manera. Solo, la semana pasada veíamos en uno de los, ya no me acuerdo que lo mandé al chat, solo con mi divina voluntad, la criatura conoce lo que es la verdadera
felicidad. Y la verdadera felicidad es convertirte en un ser simple, unido interiormente, equilibrado, estable, impasible, es decir, y vencedor, porque esto es vencer. Esto es vencer, estar por encima de las cosas, que viene el nieto, que viene no sé cuánto, que te dice una mala noticia. Estás aprendiendo a vivir como la divinidad. Es decir, la divinidad ve nuestro mundo, pero nos ve desde él. Tiene su óptica, y esta óptica es la que estamos nosotros desarrollando. Dicen que las almas, cuando mueren, cuando van al cielo, ya no ven las cosas humanamente, ya ven las cosas como Dios. Han podido tener hijos, nietos, y no les afecta como les hubiera afectado si les pasa algo. Ellos ven a sus hijos y ven a sus nietos y ven a sus familiares, pero ya están en Dios y están viendo todo desde Dios. Bueno, pues esa vida es la que nosotros estamos adquiriendo. Y estos son los ejercicios, el A, B, C, que están en las notas, ¿no? El entrar, el llamar, el girar. Y ahora el énfasis, el pasearnos y el, como dice, y estar adquiriendo, está en continuo acto en el querer divino. Y estando así, llegaremos a ser vida. Esto es lo que significa ser vida, no actos aislados, sino vida continua, que yo me convierto en un acto continuo. Pero para ser acto continuo tengo que tener esta actitud, este comportamiento, esta inclinación ante todo la vida. ¿Cuál es la inclinación y la actitud? Pues el saber que yo existo para esto y por lo tanto voy a estar, que lo vamos a ver la semana que viene, el vuelo de mis actos sea continuo en su querer. El vuelo es lo mismo que la pelota, lo lanzo, o sea, me elevo, hija mía, elévate. ¿Cómo me elevo? Pues sé que estoy mirando, pero es que estas miradas las estoy paseando por el divino querer. O sea, esto es una cosa difícil de entender, ¿no? Me elevo cuando yo sé que la intención de mi mirada no es humana. Estoy mirando, estoy viendo, estoy hablando, pero no es lo humano lo que importa. Lo que importa es lo que está ocurriendo. Y entonces estoy atenta a esto, a eso. Todo mi ser está atento a eso. Eso es la única intención. Todo mi ser está atento a eso. Así es como elevo el vuelo o como me despego de mí y como muere el ser humano, el falso yo, ¿sí? Con las cosas humanas, santas, lo que sea, el falso yo. Porque el yo verdadero es el yo investido de la luz divina en mis ojos, en mi boca, en todo. Y me convierto uno. Y esto es lo que esto es el obrar de la unidad divina. Esto es obrar con la unidad divina. Ahora ya sabemos un poquito más que yo sé que estoy obrando con la unidad divina, pero es que ahora estoy atenta, más atenta, porque ya me he simplificado, me he quitado mucho peso de encima, las cosas, yo no tengo que operar y conseguir todo esto. Lo único que me toca es una sola cosa, fundirme con una sola intención y se dan todas las maravillas. Y Dios quiere que yo saboree sus maravillas, pero para eso tengo que estar con los ojos del alma atento a eso, ¿sí? Y ahí Dios, así dice que un acto lleva al otro y un acto lleva al otro, y esa es la vida continua. Y esto es lo que estamos pretendiendo, como estamos aprendiendo a vivir una vida nueva, pues ahora ya sabemos, ya sabemos, ya no podemos decir que no, que esto requiere un pequeño esfuerzo mental, un pequeño esfuerzo al principio, un ejercicio, pero como todo lo vamos a conseguir, lo estamos consiguiendo. Pues lo dejamos aquí, hasta la semana que viene.